Ya se acercan las vacaciones de mitad de año y para eso he preparado un diseño que te va a encantar. Es una salida de baño que puedes usar para tus días de playa o de piscina. Es súper fácil de hacer y si le agregas tu toque personal te va a quedar mucho mejor. Así que empecemos. Vamos a empezar con el molde de la salida de baño. Para ello vamos a doblar la tela, en este caso el papel, en 4. Entonces vamos a empezar tomando esta parte como referencia. Vamos a trabajar con este ángulo y lo vamos a marcar como punto 1. A partir del punto 1 vamos a medir hacia abajo el largo total de la salida. Entonces vamos a marcar el talle, que son 42 centímetros, más el largo le podemos agregar 30 a 35 centímetros porque se hace corta con la medida de minifalda. Ese va a ser el punto 2. A partir del punto 2 vamos a marcar el largo de la manga y el ancho del escote. Para el escote vamos a utilizar 8 centímetros y para la manga regularmente utilizamos 30 centímetros. Es una medida que podemos utilizar estándar. Aquí vamos a marcar como punto 3. A partir del punto 3 vamos a hacer una línea en paralelo a la del punto 1 y punto 2. La dibujamos que nos quede bien derechita teniendo en cuenta los 38 centímetros que hemos medido. Y arriba ya nos va a quedar el punto 4. Listo, ahí nos queda ya la línea terminada y marcamos ahí como punto 4. Luego que hemos terminado vamos a marcar el escote delantero. Vamos entonces hacia el costado a medir los 8 centímetros. Medimos ahí y hacia abajo vamos a medir de 12 a 15 centímetros según la profundidad deseada. Y luego trazamos el escote en V, de esa manera. Ahí nos queda listo el escote. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la curva que lleva toda la salida de baño en la parte inferior. Entonces tomamos la regla pera y empezamos a dibujar la curva que nos quede bien hechecita, bien redondita, que esto le da un toque muy bonito a la salida de baño. Podría quedar así cuadradita, pero si la redondeamos pueden ver en la foto cómo se ve de linda. Terminamos de hacer la curva y ahora la vamos a recortar. Para hacer esta salida de baño es importante que sepamos tomar muy bien las medidas. Si aún no las sabes tomar, te invito a que veas el video cómo tomar las medidas de mi canal Liso tu toque personal. Ya ahí hemos terminado de hacer la curva. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las líneas por donde vamos a coser. Entonces vamos a bajar ahí la medida del talle, que en este caso son 42 centímetros. Al lado de la medida del talle vamos a medir a cada lado 1/4 de cintura. Entonces medimos a partir de este punto 20 centímetros más o menos, de 20 a 22 centímetros de un lado y 22 centímetros a este otro lado. Yo le agregué 2 centímetros más a la medida de la cintura para que me quede la salida de baño un poquito ancha. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con la medida del busto. Entonces aquí bajamos primero los 3 centímetros de la medida de la caída del hombro más la mitad de la espalda más 1 centímetro y ahí marcamos la señal y luego hacia ambos lados vamos a medir 1/4 de la medida del busto, que es lo que estamos marcando en este momento. Ya ahí nos quedan listos los puntos de referencia y con la ayuda de la curva de cadera vamos a hacer la curva para la costura. Estas líneas son solamente de referencia para cuando estemos cosiendo nos sea mucho más fácil marcar la cintura y el busto en la salida de baño. Ahí ya nos queda lista. Ahora lo que vamos a hacer
es simplemente terminar de dibujar los escotes para que nos queden completos. Entonces, volvemos a medir hacia este lado los 8 centímetros, marcamos con una señal y unimos con los 12 a 15 centímetros que medimos de profundidad de escote. Hacemos la línea, que nos quede bien dibujado el escote. Este escote no lleva pinzas de ajuste porque lo vamos a pulir con un sesgo y como la tela es elástica arma muy bien en el cuerpo. Entonces vamos a hacer el escote posterior, medimos 8 centímetros hacia un lado y 8 centímetros hacia el otro. Y en profundidad de escote vamos a bajar 3 centímetros. Dibujamos primero un lado del escote y luego el otro lado del escote. En esta parte posterior, si queremos, también podemos hacer un escote en V. Sin embargo, yo lo he hecho redondo porque no quiero que de pronto se me caiga la salida de baño. Entonces, por eso lo he hecho así. Para recortarlo podemos hacerlo primero la parte posterior del escote y luego la parte delantera. Yo lo he hecho completamente diferente acá para que aprendamos otra forma. Listo. Ahora lo voy a redondear un poquito por los lados porque lo quiero más redondito. Lo podemos hacer de esta manera. Para que la salida de baño nos quede mucho más bonita, tiene que quedar bien redondeadita y nos había quedado un poco cuadrada. Y ahí ya tenemos lista la salida de baño. La vamos a recortar. Para recortarla en toda la línea del escote, todo ese alrededor, lo vamos a poner en la tela doble y unida. Porque aquí nos va a salir junta la parte delantera y la parte posterior al cortarla. Entonces por eso la ponemos unida en toda la parte de encima. Yo he vuelto a pegar el escote para mostrarle cómo lo vamos a cortar en la tela. Listo, lo vamos a fijar muy bien con los alfileres para que no se nos corra cuando estemos cortando. Fijamos bien por todo alrededor, el molde es, como pueden ver, un poco grandecito, entonces por eso debemos utilizar muchos alfileres para cuando vayamos a cortar. Entonces vamos cortando, la tela que podemos utilizar es una tela malla muy bonita, una tela tipo malla, listo, para que nos quede bien bonita como la que vimos al inicio del video en la foto. Una vez hemos cortado por todo alrededor, vamos a cortar primero el escote posterior, como les había dicho cuando estábamos cortando el molde. Fijamos muy bien con alfileres. Cortamos el escote posterior como estamos viendo acá. Listo, y una vez lo hemos cortado, ahora sí voy a cortar primero el papel de este molde para que veamos cómo cortamos la tela. Para cortar la tela vamos a coser vamos a coger la tela de encima y la cortamos y ahí nos va a quedar listo tanto el escote posterior como el escote delantero. Entonces vamos cortando teniendo presente de coger simplemente la tela de encima y allá nos queda totalmente recortada la salida de baño. Miren cómo quedan los escotes, el posterior y el delantero, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente coser por las líneas que hemos marcado en la salida de baño de esta manera. Cosemos y ya nos queda lista la salida de baño. Listo, entonces voy a volver a marcar. Ahí estoy marcando la medida donde empezamos a coser, que es la altura de busto. Marcamos y hacemos una señal por donde vamos a pasar toda la costura. Recuerden que ahí vamos a tener en cuenta tanto la medida de busto como la medida de cintura para hacer la curva y que la salida de baño nos arme muy bien al cuerpo. Y recuerden también agregarle a la medida del contorno de busto y el contorno de cintura 1 o 2 centímetros para que nos quede anchita. Listo. Una vez hemos cosido de un lado, vamos a medir dónde va a ser la costura del otro lado, teniendo en cuenta que debemos dejar un espacio para meter los brazos. Empezamos a coser, verificamos la medida del largo y listo, ahí nos queda terminada la salida de baño. Miren que es un diseño muy sencillo. Vamos a pulir el escote con un sesgo, si queremos lo podemos dejar así, y por todo alrededor yo le he puesto un toque personal muy bonito que es como un encaje y le da un acabado muy bonito a nuestra salida de baño.
Si te surgen dudas, escríbeme y ya con esto hemos terminado este video. Nos vemos en el siguiente y un abrazo para todas y todos.